Buenos días, hermanos. Quiero darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes por estar conectados aquí en este hermoso culto que está por iniciar. Bienvenidos y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Ahora quiero invitarles a que cantemos el himno 183. Este es un himno muy especial porque fue escrito por John Newton en 1779. Y John Newton fue un vendedor de esclavos que cuando era pequeño había escuchado de Dios, había escuchado de la salvación por medio de su mamá, pero conforme fue creciendo lo olvidó y en medio de una tormenta, cuando estaba en su barco con todos esos esclavos que estaban sufriendo, él le dijo a Dios que si él lo salvaba de esa tormenta, él se iba a entregar completamente a él. Y él reconoció que era pecador, reconoció que todo lo que estaba haciendo era muy, muy malo, que maltrataba a muchas personas. Y Dios tuvo misericordia de él, Dios lo salvó. Y después de que él era un vendedor de esclavos de algo tan terrible, algo tan feo, él fue uno de los primeros en iniciar la abolición de la esclavitud en donde él vivía. Así que este himno es una alabanza por todo lo que Dios puede cambiar en nuestras vidas, aun siendo los peores pecadores, aun siendo los peores, pues a veces personas, por las cosas que hacemos. Dios tiene gracia y es algo que no lo merecemos, pero que Él nos lo da y por eso tenemos que alabarle y agradecerle. Los ángeles dan en que rinden al verbo
cosas sublimes los cielos harán cuando vengas en gloria de allí. Y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Iglesia, quiero dar un anuncio muy importante. Como saben, para el próximo domingo teníamos un servicio muy especial en donde íbamos a celebrar nuestras ofrendas de victoria, en donde íbamos a darle a Dios un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Eh, Íbamos a celebrar Navidad, íbamos a tener diferentes actividades bien especiales para la iglesia, pero este viernes que acaba de pasar, la Ciudad de México volvió a entrar en semáforo rojo, y esto impide que todo servicio religioso, toda actividad innecesaria sea realizada. Y como cristianos, como hermanos, como ciudadanos del Evangelio, nosotros somos los primeros que queremos poner el ejemplo. Y por esta ocasión vamos a cancelar nuestra reunión mensual. Vamos a cancelar nuestra celebración de Navidad. Pero vamos a hacer algo diferente, hermanos. El próximo domingo nos vamos a reunir a las 11 de la mañana por Google Meet, es decir, va a ser un servicio, nuestro servicio dominical, va a ser en vivo. Y allí queremos invitar a los hermanos, a toda la iglesia, a que podamos conectarnos, porque va a haber un mensaje bien hermoso con respecto a la Navidad. Va a haber también un tiempo bien especial que como iglesia cada año celebramos, en donde vamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, podríamos decir nuestro diezmo de victoria, el cual vamos a dar, y que después nos vamos a poner de acuerdo con nuestros hermanos diáconos para que los puedan llegar a hacer llegar a la iglesia. Vamos a hablar acerca de la Navidad también. Y por ahí también hay algunas otras sorpresas. Hermanos y hermanas, de verdad les queremos invitar para que el próximo domingo nos podamos reunir después de nuestra escuela dominical a las 11 de la mañana en vivo. Es decir, no va a ser un servicio que se publica como lo hacemos regularmente por YouTube, sino va a ser a las 11 de la mañana en vivo. Y vamos a tener nuestra celebración de victoria, ofrecer a Dios nuestros diezmos y ofrendas, alabar a Dios, y también vamos a celebrar nuestra cena del Señor. Entonces yo te invito a que prepares tus elementos con anticipación. Es un tiempo bien hermoso, es un tiempo donde también reflejamos nuestro compromiso con Dios y con la iglesia. Te pido que en la semana te prepares en cada una de estas áreas. En el mensaje que vamos a recibir, que prepares tus diezmos y ofrendas, que prepares también tus elementos para celebrar la cena del Señor y para poder convivir como hermanos aún por estos medios digitales. Va a ser un tiempo hermoso, va a ser un tiempo que podemos darle muchas gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Vamos a dar gracias a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesús, y va a ser un culto y una celebración de adoración a Dios. Iglesia, no te lo pierdas, y de verdad que también si quieres invitar a algunos otros hermanos puedes hacerlo, ya que va a ser desde nuestras casas, pero con una actitud y con un compromiso bien ferviente y bien disponible y dispuestos. Iglesia, Dios les bendiga.
Buenos días, hermanos. Vamos a tener la lectura de la Biblia y les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en Efesios 6 y vamos a leer del versículo 10 al 20. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra, para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gracias. Hola iglesia, Dios les bendiga. Estoy muy emocionado y estoy muy contento, de verdad, y quiero felicitarles a toda la iglesia porque hoy concluimos con nuestra serie basada en el contenido a los Efesios. Fueron muchos meses, arduos meses de aprendizaje, de aprender acerca de los principios del Evangelio en el contenido de los Efesios. Desde los privilegios, las riquezas de los Evangelios en la carta de los Efesios, en los primeros capítulos. A partir del capítulo 4, Pablo empezó a hablar mucho más práctico, principios prácticos para el creyente, para la creyente, para el discípulo. Y la semana pasada, las semanas antepasadas, estuvimos viendo algunos principios para la familia, para los hijos, para los esposos, para las esposas, para los amos, para los empleados. Y hoy cerramos con algo bien importante y podríamos decir que es una manera muy destacada de cómo Pablo cierra con su carta. No sé cuántos de ustedes, hermanos, hermanas, jóvenes de la iglesia, alguna vez leyeron Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, narra las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Sus intenciones era ayudar a los pobres, alentar a los más débiles, ¿no? Pero pues realmente pasó muchas aventuras, ¿no? Recluta a Alonso Lorenzo, quien lo nombra Sancho Panza. Y bueno, la historia de Don Quijote de la Mancha, las aventuras de Don Quijote de la Mancha tratan de esta historia en donde esta persona lee tanto acerca de novelas, lee tanto acerca de contenido de la caballería, que en un momento piensa que él es un caballero, Al final se da cuenta que no es un caballero cuando una persona lo derrota, y bueno, él después muere. Ahora, quiero decirte algo muy importante. El pasaje que acabamos de leer también trata de una armadura como la de un caballero. Trata de una armadura como la de un guerrero, muy parecido a lo que acabo de decir con Don Quijote de la Mancha, pero con una gran diferencia, con un gran mensaje y una gran enseñanza. Para Pablo, esta no es una locura.
no es algo ficticio, no es una metáfora, sino que para Pablo, los versículos que acabamos de leer, la armadura que acaba de leer, es una realidad espiritual. No es una locura, es una realidad espiritual. Pablo advierte que los cristianos en su caminar, en su andar en la fe, van a pasar por muchas batallas espirituales. Y por lo tanto es necesaria la armadura en Cristo. Es necesario estar preparados, porque nos vamos a enfrentar a muchas dificultades espirituales. Cuando Satanás nos ataca, nos quiere derribar, y por lo tanto necesitamos de una armadura espiritual. Pablo con esta armadura nos afirma y nos da seguridad de la victoria que podemos tener en Cristo. No es una novela, es una victoria que podemos tener en Cristo. Lo vuelvo a repetir, esta predicación nos va a ayudar a entender cómo en nuestro caminar diario en la fe, en nuestra espiritualidad, en este andar cristiano, nos vamos a enfrentar sin duda a una batalla espiritual. Pero ojo, tenemos al alcance la armadura de Cristo, la armadura en Cristo. Es por ello que a esta predicación la titulé Una armadura inquebrantable. Una armadura inquebrantable. Porque en Cristo podemos entender que venga lo que venga, en Él estamos seguros. Y esta armadura es seguridad para ti y para mí. Iglesia, estemos bien atentos a lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Lo primero que vamos a aprender en el pasaje que estamos estudiando esta mañana es ¿para qué debemos de ponernos esta armadura? ¿Para qué debemos de ponernos esta armadura? Y algo que nos quiere enseñar, la primera cosa o la respuesta al para qué debemos de ponernos esta armadura es para permanecer en el poder de Dios. Dice el versículo 10, Efesios capítulo 6, versículo 10, solo me resta desear que ustedes se mantengan fuertes, apoyados en el poder irresistible del Señor. En algunas traducciones comienza este versículo diciendo por lo demás, por lo tanto. En esta versión, que es la hispanoamericana, dice solo me resta. Lo que Pablo está diciendo es la conclusión de todo lo que ha estado diciendo en los últimos 6 capítulos. Con esto cierro. Ahora, es un cierre que también demanda una respuesta que nosotros tenemos que tener. Pero entonces dice, finalmente he terminado y quiero decirles algo muy importante. Y la palabra más destacada en este versículo es poder. Solo me resta desear que ustedes se mantengan fuertes, apoyados en el poder. Pablo está enseñándole a los creyentes que deben de mantenerse en el poder, no en mi poder personal, no en cuán bueno soy, cuán talentoso soy, cuántos recursos tengo, cuán habilidoso soy para hablar, para comunicarme, para hacer relaciones. No. Pablo está diciendo, manténganse en el poder de Cristo, en el poder del Señor. Ese poder que hizo resucitar a los muertos, ese poder que lo hizo hacer milagros, ese poder que le dio la potestad de todo y de hacer cualquier cosa, el poder que nos comparte ahora a los discípulos de Él. Hermano, hermana, si nosotros queremos salir adelante en nuestras batallas, no va a ser con nuestras fuerzas. No va a ser
con nuestras habilidades. Va a ser en el poder de Dios. En el poder de Dios. Cuando nosotros no podemos en nuestras fuerzas humanamente, es este poder, el poder de Jesús, el poder que actúa en Jesús, es ese mismo poder el que nos da la fuerza a nosotros. Piensa, cuando tú te has sentido quebrantado, te has sentido que ya no puedes más, te has sentido que estás tirando la toalla, te has sentido que ya no puedes con las cargas en el trabajo, en la escuela, emocionales, con tu matrimonio, y dices, ya no puedo. Alguna adicción, ya no puedo. Es allí donde podemos ir, donde podemos entender, donde podemos acudir al poder de Jesús. ¿Cuál es ese poder? Es capaz de resucitar muertos. Ese poder, hermanos. Cuando ustedes y yo ya no podemos en nuestras fuerzas humanamente, podemos acudir a Cristo, porque es el poder, solamente el poder de Jesús, el que nos puede sacar cuando nosotros ya estamos tirando la toalla. Para permanecer en el poder de Dios. Es por eso que debemos de ponernos esta armadura, la cual vamos a ver un poquito más adelante, para permanecer en el poder de Dios. Pero también debemos de ponernos esta armadura para enfrentar al maligno. Para enfrentar al maligno. Fíjense lo que dice el versículo 11 y 12. Utilicen todas las armas que Dios les proporciona y así harán frente con éxito a las estrategias o estratagemas del diablo, porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan en este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de un mundo supraterreno. Ok, ¿qué es todo esto que está diciendo Pablo en un lenguaje a lo mejor tan podríamos decirlo, tan militar, ¿no? Tan militar. Bueno, tenemos que entender, recordemos todo lo que hemos visto en el contexto de la carta a los Efesios, que está dirigida a personas gentiles, personas que no eran judías y eran cristianos, creyentes, que no pertenecían a la tradición judía, sino que venían de muchas otras tradiciones, e incluso pudiera haber sido lenguas o civilizaciones. Y entonces ellos creían que los espíritus malignos llenaban el aire y estaban empeñados en hacer daño. Eran poderes, gobernadores, autoridades de las diferentes clases de espíritus malignos. Ahora, este pasaje nos enseña que sin duda nuestra lucha, es decir, nuestra pelea, hermanos, no es contra sangre y carne, no es contra la persona humana, no es contra esa persona que tanto te molesta. Nuestra lucha es contra potestades. Y todas estas palabras que utiliza, autoridades, poderes, gobernadores, nos están hablando de todo el ambiente espiritual que existe y que Satanás utiliza para derribarnos. Esto es muy importante, hermanos, porque sin duda se pelea una batalla espiritual. Ustedes y yo no la vemos, pero se pelea una batalla espiritual. No sé cuántos de ustedes alguna vez vieron la película de La Pasión de Cristo. Y me llama mucho la atención porque cuando Jesús está en sus momentos más críticos en su proceso de ir a la cruz, Satanás se aparece. Satanás se aparece y lo amedrenta con la mirada, con pensamientos, etcétera, etcétera. Bueno, hermano, tal vez a nosotros no lo vamos a ver físicamente, pero sin duda
Satanás también utiliza personas. Satanás utiliza diferentes formas para amedrentarnos. Ahora, algo muy importante. ¿Quién es Satanás? ¿Qué es lo que hace? Y bueno, lo que te puedo decir es que es un homicida, según Juan 8:44. Es un mentiroso, según Juan 8:44 también. Es el padre de la mentira y anda como león rugiente queriendo devorarnos. Primera de Pedro 5:8. También se presenta como un ambicioso, como alguien que busca que hagamos nuestros propios propósitos y no los de Dios, como en la tentación con Jesús. A veces nos tienta con poder, con ambición, para nuestro servicio personal. También Satanás se presenta de esa manera, hermanos, y tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque es muy sutil. Es demasiado sutil. Me acuerdo que cuando era joven, adolescente, estaba de moda mucho esto de que si ponías canciones al revés, que el disco girara al revés, se oían mensajes subliminales. Pero sabes, hermano, y algo muy importante es que a veces para ver actitudes demoníacas, para ver actitudes satánicas, no tienes que poner un disco al revés y escuchar los mensajes subliminales. A veces se ven en el sistema que nos está dominando el día de hoy, cuando las personas son egoístas, cuando hay violencia, cuando hay maltrato, cuando hay persecución, cuando hay egoísmo, cuando hay represión, cuando alguien tiene mucho poder y reprime a los demás, allí también se pueden ver actitudes satánicas y demoníacas. Como lo vuelvo a repetir, en la tentación con Jesús. Hermanos, hermanas, tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando estábamos en nuestras clases de Lucas los miércoles, hablábamos mucho de esto y hablábamos de que nuestras vidas siempre están en constante tensión, una tensión espiritual. Y si ustedes y yo queremos tomar buenas decisiones, queremos andar con Dios, queremos ser discípulos y discípulas de Cristo, entonces debemos de acudir a estas armas, a estas herramientas, a esta armadura de la cual vamos a hablar a continuación. Pero no olvidemos, ¿por qué debemos ponernos esta armadura? Número 1, para permanecer en el poder de Dios. Y número 2, para enfrentar al maligno. El poder que hay en la victoria de Cristo. Ahora también ustedes y yo podemos acudir a Él para enfrentar al maligno. Para enfrentar al maligno, hermanos y hermanas. Es sumamente importante que recordemos esto. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Satanás está como un león rugiente queriéndonos devorar. ¿Cuáles son las áreas que Satanás utiliza para flaquear nuestra fe? Los recursos económicos, el matrimonio, la pornografía, la avaricia, el orgullo, las redes sociales. Permanezcamos en el poder de Dios para poder enfrentar al maligno. Y ahora, esto no es todo, porque a continuación vamos a ver específicamente cuáles son estas herramientas, esta armadura que hay para permanecer
firmes en el Evangelio, permanecer firmes y fieles como creyentes, discípulos y discípulas de Cristo. Y ahora, vamos a ver cuál es este conjunto, cuál es esta armadura inquebrantable. Ya vimos por qué y para qué. ¿Por qué debemos de entender esta armadura? ¿Por qué debemos de entender el poder? Bueno, para enfrentarnos al maligno, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ver cuáles son todos estos elementos de esta armadura. Ahora, quiero decirte algo muy importante. Siempre que pensamos en este pasaje, porque yo sé que muchos de ustedes lo conocen, este pasaje de Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura, siempre pensamos que Pablo, su metáfora la reconoce, la utiliza pensando en un soldado romano. Y es cierto, Pablo, recordemos que cuando escribe esta carta está encarcelado. Y de día y de noche había un hombre, había un soldado romano que estaba con él y seguramente conversaba con él y le evangelizaba y le predicaba, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte que Isaías ya había utilizado algunos pasajes en donde habla acerca de esta armadura para hablar al pueblo de Dios. Pablo utiliza estos pasajes de Isaías y los retoma y los interpreta, y ahora también los hace suyos para esto. Entonces son las dos, es tanto el soldado romano, pero también estos pasajes que están en Isaías, estos pasajes que podemos encontrar en el libro de Isaías. Ahora, ¿cuál es el primer instrumento o cuál es la primera característica de esta armadura? Y eso lo podemos encontrar en el versículo 14, Efesios capítulo 6, versículo 14, y dice: estén pues listos para el combate, ceñida con la verdad de la cintura. El cinto de la verdad. El cinto de la verdad lo que hacía era que podríamos decir, apretaba, era un cinturón que apretaba la túnica del soldado. Se sujetaba con un cinto del cual se colgaba a la espalda y quedaba en libertad de movimiento. ¿Sí me doy a entender? Es decir, era algo que lo ajustaba, pero que al mismo tiempo le daba libertad para moverse. Esto nos puede decir que el cristiano se debe de mover con libertad y rapidez porque conoce la verdad, porque conoce y entiende el Evangelio. Hermanos, esto es muy importante porque lo que está diciendo Pablo es que este cinto de la verdad es el Evangelio mismo. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El cinto de la verdad nos da seguridad, pero también nos da libertad. El cristiano puede moverse con libertad, puede moverse con entendimiento. El cristiano en momentos como los que estamos pasando en la ciudad es el que primero debe de reflexionar, es el primero que debe de saber, el primero que debe de entender que sí, estamos ante tiempos bien difíciles, estamos ante momentos bien complicados, pero hay una verdad, hay un evangelio, y eso nos permite vivir, movernos y caminar libremente, pero al mismo tiempo seguros. Y a caminar, y eso no me refiero a que salgamos a la calle y que no llevemos cubrebocas, no, a caminar, a andar seguros y libremente me refiero a que el evangelio, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de la inconsciencia de muchas personas, aún en medio de un tiempo bien difícil, el cristiano vive libre, sin preocupaciones, vive seguro, sabiendo que su vida está depositada en Jesús. Y esto es algo bien difícil porque ¿cuántos de nosotros no nos ha dado miedo? ¿Cuántos no nos ha dado miedo de morir por el COVID? Seguramente muchos. Yo mismo lo he experimentado. Pero el cinturón de la verdad, que es el evangelio,
nos da seguridad y nos da libertad. Ahora somos libres. No debemos de tener miedo a la muerte, o el miedo no te debe dominar. Lo que nos debe de dominar es el Evangelio, el cinturón de la verdad. La segunda herramienta, la segunda parte de esta armadura inquebrantable es la coraza de justicia. Solo mediante la fe que permite vivir a Cristo se alcanza la victoria, y solo se puede experimentar en el amor de quien vive a Cristo. La coraza era algo que los soldados llevaban justamente aquí en el pecho, y era algo visible, era algo que los protegía, era algo que no pasaba desapercibido en la armadura de un soldado. Bueno, hermanos, esto Pablo quiere enseñarnos, que las palabras no nos pueden defender de las acusaciones, pero sí una vida íntegra. Que nuestra vida cristiana, que nuestro cristianismo se experimente en una vida íntegra. Eso es lo que quiere Pablo decir con la coraza de justicia. Lo que Pablo nos quiere enseñar es que el cristiano tiene una responsabilidad enorme en cómo se comporta, en cómo habla, en cómo trabaja, en cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos recordar que nuestra vida es una representación del cristianismo, de conocer a Cristo. Y es algo en donde la iglesia ha batallado muchos años, hermanos. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados, o a veces la iglesia está acostumbrada a entender un cristianismo demasiado superficial, demasiado para recibir. Y también debemos entender que el cristianismo es algo que se debe de experimentar en la vida práctica. Necesitamos comprenderlo como iglesia. Necesitamos entenderlo como hermanos y hermanas en Cristo. Y tal vez es de allí desde donde podemos hacer un catarsis, donde podemos de verdad exponer el cristianismo, amándonos unos a otros como hermanos, como comunidad. Qué feo es saber que cuando una iglesia se divide, se pelea, se violenta. Es triste, me enoja. La coraza de justicia. Las palabras no nos pueden defender de las acusaciones, pero sí una vida íntegra. Que nadie tenga un reproche de nosotros. Que nadie tenga un reproche de nosotros. O que si lo hablan, que nuestra vida diga todo lo contrario, sin duda alguna. Que nuestra vida sea una representación del Evangelio, en cómo amamos, en cómo nos comportamos y en cómo experimentamos el Evangelio. En cómo experimentamos el Evangelio. La coraza de justicia. La coraza de justicia. Una armadura inquebrantable. Ya vimos el cinto de la verdad, la coraza de justicia, y ahora vamos a ver el calzado con los pies que buscan la paz. Fíjense lo que dice el versículo 15. Y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. El sustantivo que se utiliza en el griego es apresto, que se usa en griego y que no trata tanto de la acción por ponerte
o la rapidez en ponerte las zapatillas o las sandalias, sino trata de la disposición de hacerlo, de el tener un corazón convencido por hacerlo. Una cosa, hermanos, es predicar la paz y otra cosa es andar en paz. El evangelio es la paz con Dios. Aún en lo más recio del combate, en las luchas más duras, en las guerras más difíciles, es seguro el descanso en el poder infinito del Señor. ¿En qué aspectos de nuestra vida donde estamos batallando, donde Satanás nos está queriendo derribar, necesitamos ponernos el calzado de la paz y descansar en el Señor? Deja los zapatos que te incomodan, los zapatos que te sacan callos, los zapatos que te lastiman, y ponte los tenis de correr que te permiten descansar en tu batalla, yo en mi batalla. Ponte los tenis de correr que te permiten descansar o estar en paz, con paz, para seguir en tu batalla. El calzado de los pies de la paz. Hermanos, hermanas, hay momentos donde vamos a querer tirar la toalla, como lo mencioné en puntos antepasados, en donde ya no queremos saber más. Pero cuando nosotros estamos en disposición de afrontar las crisis, los problemas, dejar en manos de Dios todo eso, podemos descansar en paz. Y es una actitud, lo vuelvo a repetir, de disposición. Es una actitud en donde nosotros nos ponemos las sandalias de la paz y no crean que es para descansar, sino es para seguir andando. Pero andando sabiendo que Cristo es el que pelea nuestras batallas, el que pelea nuestras batallas. Aún en lo más recio del combate es seguro el descanso en el poder infinito del Señor. El calzado con los pies de la paz. Otra característica de esta armadura inquebrantable es la del escudo. Versículo 16. Tengan siempre embrazado el escudo de la fe, para que en él se apaguen todas las flechas incendiarias del maligno. En los conceptos militares romanos, tenían una serie de ejercicios para acomodarse, en donde cuando los militares se acomodaban, ponían su escudo, y entonces los escudos hacían que cuando las flechas llegaran, ninguna flecha pudiera penetrar, porque estaban todos protegidos. Pero si uno fallaba, se la pasaban mal, ¿no? Iba a haber muchos heridos. Pero claro, eran posiciones militares muy importantes e interesantes. Pablo nos enseña en este pasaje que el escudo debe de ser tomado en todas las circunstancias. ¿Qué representa ese escudo? Representa la fe. La fe. Si nosotros leemos Romanos capítulo 5 y Romanos capítulo 6, el tema principal es la fe. La fe para la gracia, la fe para la justificación, la fe para la salvación, la fe para entrar a la comunidad. La fe, hermanos. La fe es con la cual debemos caminar siempre y en todo momento. Para Pablo,
La fe es la confianza absoluta en Cristo. La fe. Tú y yo estamos en este momento porque en algún momento de nuestras vidas, aún con nuestros pecados, aún con nuestras fallas, aún con nuestros errores, aún con, hasta pudiera ser con cierta incredulidad, tuvimos fe. Y esa fe nos trajo tremendas bendiciones para tu vida y para mi vida. Sin esa fe no estaríamos hoy aquí. Sin esa fe no podríamos tener acceso a la gracia. Sin esa fe no podríamos tener acceso a la salvación. Sin esa fe no podríamos tener acceso a la misericordia de Dios. Pero la fe es la que abrió el camino. La que abrió el camino. Esa fe es nuestro escudo. Y debemos de portarlo en todo tiempo. Si no lo posicionamos bien, las flechas con fuego van a entrar y van a dañar. Y no solamente me van a dañar a mí, pueden dañar también a los que están a nuestro alrededor. A los que están en nuestro alrededor. Cuando en un matrimonio alguien se aleja de Dios, deja de tener fe, no solamente daña a su esposa, si tienen hijos, dañan a sus hijos. La fe, hermanos, es sumamente importante y tiene una connotación de escudo, de protección. Es sumamente importante entenderla y vivirla. Va a haber momentos en donde va a flaquear nuestra fe, claro. Y creo que es algo que experimentamos diario en nuestras vidas. Pero también nuestra fe va creciendo. Se va volviendo más segura. Nuestro escudo se va volviendo más grueso, más fuerte, conforme van pasando los días. Les aseguro que su fe y mi fe no es la misma desde que comenzó la pandemia en marzo. Ahora mi fe tiene un grosor, una anchura más grande. Yo espero que nuestra fe como iglesia sea de la misma manera. Una fe puesta en Jesucristo. Una fe puesta en la confianza absoluta en Cristo, iglesia. El escudo de la fe. Otra característica de esta armadura inquebrantable es el yelmo que protege la cabeza. El yelmo de la salvación. En los momentos más duros, donde queremos tirar la talla, donde estamos hartos y cansados, donde el maligno quiere derribarnos, en esos momentos es cuando debemos pensar en lo futuro, en lo porvenir, en la reconciliación y la esperanza que Dios tiene para nosotros, en la esperanza que Dios nos ha prometido. La mente del creyente muchas veces es insegura, es tambaleante, es movible. Pero Pablo lo que quiere enseñar es que cuando nosotros nos ponemos el yelmo de la salvación, entendemos las cosas. Yo entendí lo que ahora estamos pasando con pandemia, como todo lo del COVID. Lo entendí cuando me puse el yelmo de la salvación. Cuando me puse el yelmo de la esperanza. Y es algo que debemos de pensar en el futuro, es algo escatológico. Escatológico tiene que ver con los tiempos finales, es decir, con la esperanza final. Pero también es algo presente. Si ustedes han estado pasando por pensamientos, por mentalidad, por muchas cosas que aturden su cabeza, pónganse el yelmo de la salvación. Y esto es recordar la esperanza, el futuro que Cristo nos ofrece, que Cristo nos da, la vida eterna,
que encontramos en el Evangelio y en su crucifixión. El yelmo de la salvación, el yelmo que protege la cabeza. La penúltima característica de esta armadura inquebrantable es la espada, que es la palabra de Dios. Es la que nos ayuda en el combate cuerpo a cuerpo. El espíritu y la palabra van caminando de la mano, siempre reflejando a Cristo. El Espíritu Santo, una de sus tareas es reflejar a Cristo. La palabra, una de sus tareas es reflejar a Cristo. Este pasaje o esta parte de la armadura se refiere a la espada y nosotros siempre pensamos en la espada larga, ¿no? Pero es muy posiblemente que Pablo haya tenido en mente una espada más corta, una daga lo podríamos llamar así. Y a esta pequeña espada lo que quiere decir es que tiene un acceso a él mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más disponible. La palabra de Dios debe de ser nuestro acceso a Cristo más pronto, el más accesible, el más disponible, el más rápido, que aparte nos da seguridad y la palabra de Dios conduce la vida del cristiano. Por eso, iglesia, es que yo he entendido y Dios ha puesto en mi corazón que siempre debo de predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Que el texto bíblico sea lo que se predique cada domingo. No ideas del pastor, no ideas que nos ofrece el mundo, no, la palabra y el texto bíblico. Que en la escuela dominical podamos aprender de conceptos, que en nuestra vida diaria los llevemos a la práctica. En nuestra vida diaria, porque también la palabra de Dios tiene que ser vivida. Pero lo vuelvo a repetir, la palabra conduce la vida del cristiano. Y debe de ser nuestra espada, la más rápida, la más accesible, la más disponible. Y que siempre estemos pendientes de que estamos llevando una vida de lectura de la palabra de Dios. Próximamente estamos pensando en el próximo año tener un taller de cómo hacer un devocional. ¿Cuántos de nosotros tenemos un devocional diario? Estamos teniendo una comunión personal con Dios. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. No es una responsabilidad solamente del pastor, de los diáconos, del liderazgo. Es la lectura de la palabra de Dios, el aprendizaje de la palabra de Dios. Es una responsabilidad de todo creyente. De todo creyente. La espada que es la palabra de Dios. Y cerramos con el arma más poderosa. Y me parece sumamente importante, no solamente porque lo digo yo, sino porque lo dice Pablo. Fíjense qué es lo que dice, y lo voy a leer desde aquí, desde mi Biblia, versículo 18. Orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, velando en oración siempre, orando e implorando continuamente por todos los santos, y a la vez por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para anunciar osadamente el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas, para que lo hable libremente como debo hablarlo, como debo de hablarlo. El arma más poderosa del creyente y del cristiano, según quiere concluir Pablo en este contenido a los Efesios, es la oración. La oración debe de ser intensa, constante y no debe de ser egoísta. Esas son 3 cosas que nos quiere enseñar este pasaje. La oración debe de ser intensa, constante
y no debe de ser egoísta. A veces, como iglesia, perdemos toda intención de orar. Yo lo digo mucho cuando doy talleres acerca de iglesia, cuando doy principios de las iglesias o cómo podemos evaluar una iglesia. Yo digo, ¿quieres saber quiénes son las personas verdaderamente comprometidas en tu iglesia? Ve los servicios de oración. Ve los servicios de oración. Y bueno, más que los servicios, tiene que ser una vida constante de oración. Tiene que ser una vida en constante comunión con Dios, una actitud de oración. Tal vez tú no puedes venir a los servicios de oración porque estás trabajando, porque estás atendiendo a los niños, y eso es algo súper válido y es una responsabilidad que también Dios te ha dado. Pero evalúa cómo está tu vida de oración. Y no me la evalúes a mí, o no me digas a mí, más bien. No tienes que decirme a mí, no tienes que decirle a alguien, no, tú solo. ¿Cómo estás experimentando tu vida de oración? Sin oración no hay poder. Sin oración no hay seguridad. Sin oración no hay quebrantamiento. Sin oración no estamos experimentando una de los fundamentos de nuestra iglesia, como lo hemos estado viendo en nuestra escuela dominical. La oración, hermanos. La oración es algo sumamente importante, sumamente necesario y que debemos experimentar en nuestras vidas diarias. Por cierto, el viernes tenemos ayuno. Si tú te quieres reunir a nuestro ayuno, va a ser de 6 de la mañana a mediodía. A las 11 nos conectamos algunos hermanos y hermanas de la iglesia por Google Meet y tenemos nuestra conclusión y nuestro cierre de este tiempo de ayuno. Yo te invito a que te unas a nosotros. Yo te invito a que te unas a este mover de nuestra iglesia en la oración. Iglesia, cierro con lo siguiente. Cada uno de estos aspectos, herramientas de esta armadura inquebrantable es un aspecto fundamental para nuestras vidas como creyentes. Pablo ya cerró con todo lo que tenía que decir a los cristianos que iban a leer esta carta. Los siguientes versículos, que son 4 versículos, son la despedida. Pablo quería enfatizar a los creyentes que si ellos querían seguir permaneciendo fieles en Cristo ante todas las circunstancias que les iban a abrumar, que les iban a cansar, que los iban a atormentar, tenían que tener esta armadura. Desde el cinto de la verdad hasta la oración. Yo te invito, hermano, a que uno de tus propósitos para el próximo año sea que tú puedas experimentar esta armadura inquebrantable en tu vida. Yo en mi vida. Que seamos una iglesia que experimenta, aún en medio de los tiempos difíciles, de las crisis y de los poderes del maligno que quieren derribarnos, que podamos experimentar esta armadura en Cristo. Como iglesia podemos ser un reflejo de ello. Y va a ser sumamente importante y necesario que si queremos caminar unidos y en comunidad, todos estemos en un mismo sentir. Todos podamos caminar con esta armadura. Esta armadura no es algo ficticio. No es locura. Es algo real. Es algo que lo experimentamos y lo podemos experimentar en nuestras vidas. Con cada una de estas
herramientas, con cada uno de estos artículos del traje del militar, del soldado romano. Tú y yo somos soldados de Cristo, y por lo tanto debemos de conducirnos y caminar como soldados de Él, bajo sus principios, bajo su mensaje, y recordar que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino es contra principados, potestades, gobernadores. Satanás utiliza muchas herramientas, utiliza muchos métodos para derribarnos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? Permanezcamos en esta armadura inquebrantable. Iglesia, Dios les bendiga. Los invito a orar y a dar gracias por las ofrendas y los diezmos. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te bendecimos, Señor Jesús, porque tú nos has dado mucho, Padre Celestial, mucho más de lo que nosotros merecemos. Gracias te damos porque nos has proveído de alimentos, Señor Jesús, de una casa en donde podamos estar seguros, porque en nuestra mesa no falta nada. Gracias te damos y te pedimos que tomes nuestros diezmos y nuestras ofrendas como un regalo, Señor Jesús, y que así, Padre Celestial, tú las puedas multiplicar para tu obra. Que todo lo que depositemos hoy sea de corazón, Señor Jesús, y con muchísimo amor. Te alabamos y te bendecimos y gracias de nuevo porque tu fidelidad es grande. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a que podamos entonar esta alabanza que habla de que nosotros debemos ir a nuestro Dios con humildad, sabiendo que es solamente por Él que podemos estar felices, que podemos vivir la vida confiados de que Él cuida de nosotros. Y la mejor manera de poder demostrar nuestra adoración es con nuestra misma vida, y de eso habla esta alabanza. Es por tu amor.
Hermanos, inclinemos nuestros rostros y vamos a hacer la oración de despedida. Cerremos nuestros ojos. Y ahora, Padre, nos despedimos de nuestros hermanos, pero no de tu presencia, Señor. Agradeciendo primero, mi buen Dios, por este hermoso refrigerio de este día. Padre bueno, prepara nuestros corazones para estos días venideros. Que no se apague nuestra alegría de la celebración de tu llegada al mundo. Y que reflexionemos de lo frágiles que somos, Padre. Acompáñanos a todos lugares a donde iremos. Danos paz, salud y buena voluntad unos con otros. Y provee para nuestras necesidades. Te lo rogamos en el dulce nombre de aquel que pagó por todos nuestros delitos. Amén.